Apagado. Con trabajos realizados en Chile, Brasil, Estados Unidos y Argentina. Y su consultora al día de hoy se llama Verde. Muy bien. Y Marcelo tiene un título más rimbombante aún. Es Monitoring System Solution Engineer de Schneider, Argentina. Y nos va a contar cómo se implementó y certificó la norma en la compañía. Es ingeniero en electrónica de Schneider Eléctrica Argentina y estuvo a cargo de la auditoría de la norma 50.001. Posee un posgrado en dirección de empresas en la UADE y otro posgrado en calidad de servicio eléctrico en la Universidad de La Plata. A los dos, muchísimas gracias y las preguntas vienen después. Gracias. Lo uso, ¿no es cierto? Sí, anda así. No, dice que no tiene retorno. Claro, que no tiene retorno, pero funciona. Si yo hablo, vos me estás escuchando y está perfecto así, bueno, lamento no tener mis dos manos para moverlas, pero bueno, intentaré hablar con una sola. Bueno, como les decía Carlos, esta es mi consultora, trabajo con todo un grupo de profesionales, porque como hablábamos recién con Guillermo y con Marcelo, imposible que una persona pueda abarcar todos los aspectos que tienen que ver con sustentabilidad y aún resumiéndolo en gestión de la energía, imposible una sola persona. Entonces somos todo un equipo de trabajo con diferentes orientaciones. En mi experiencia con la ISO 50001 tiene que ver con que yo hice una formación como auditora líder y hago auditorías en empresas. Entonces, no fue el caso de la empresa de Marcelo, porque no fui yo la que fue otra empresa, pero yo hago ese tipo de auditorías. Entonces, voy a intentar, en la medida de lo que pueda, de la presentación, dar ejemplos, porque justamente es lo que enriquece, si no pasa a ser un texto que uno lee y ya está. Respecto a las preguntas, si bien Carlos dijo al final, por favor, o se las anotan o interrumpen, pero háganlas, porque si no es un hablar yo, hasta yo me aburro de escuchar todo el tiempo. Por favor, háganlas. No siempre para el final se acuerdan, no siempre, después para el final como que se pierde el contexto. No teman y hagan preguntas. Aunque el micrófono lo van a necesitar, o pueden, sí también, bueno, se los pasamos rápidamente. Bueno, entonces, como les decía, Verdemás es una consultora, somos un equipo de personas especializados en eficiencia energética y producción sustentable, con conocimientos técnicos y con criterios de gestión, que es lo que nosotros creemos que es lo que nos distingue, porque hay mucho conocimiento técnico y lo que yo noto como auditora y yendo a las empresas es que falta esa vuelta de rosca de la gestión. No es solamente cuestión de hacer las cosas bien, sino de ver cómo todos esos elementos se unen para llegar a un objetivo. Lo que hacemos entonces es ofrecer soluciones a medida para minimizar los costos energéticos y aumentar la sustentabilidad de la organización. Fue difícil encontrar esa frase. Sustentabilidad no parece ser algo medible, ¿no? Pero en definitiva hay emprendimientos más o menos sustentables. Gestionamos financiamiento de proyectos, tenemos varios proyectos presentados en diversas empresas, sobre todo en Buenos Aires, e implementamos sistemas de gestión de calidad, de energía y ambientales. Los servicios que ofrecemos, entonces, relacionados con lo anterior, tienen que ver con gestión de la energía, donde lo que se busca es mejorar el desempeño energético de la organización, siguiendo los lineamientos de la norma ISO 50001. Sí, para los que, a ver, por favor, te pido algo. ¿Quién sabe normas ISO? Levantan mano. Vamos bien. Bueno, le explico un poco más para los que no, pero en el público hay un conocimiento. Gestionar la energía se puede hacer de muchas formas. Desde un mido a la entrada, mido a la salida, y eso ya solo eso es gestionar, es empezar a tener una idea de cómo funciona. Las normas ISO son normas internacionales y voluntarias, donde muchos países, en este caso fueron más de 40, que se juntaron y dijeron, bueno, a ver, para gestionar la energía, ¿qué hace falta? Bueno, hace falta medir, bueno, listo, hace falta medir, pero hace falta muchas otras cosas también. Entonces, lo que hicieron fue ponerse de acuerdo en cuáles son todas esas cosas que hacen falta para poder hablar de gestión de la energía. Entonces, al momento de pensar en gestionar la energía, nosotros seguimos la norma ISO 50001, que es esta norma internacional. Hay otras formas, se puede recortar, se puede tomar otra, pero a nosotros nos parece que esta es una versión muy completa. Y al mismo tiempo muy básica también, en el sentido de que con esto mínimamente uno se asegura de hacer gestión y después de ahí para adelante lo que quiera. Otro de los servicios tiene que ver con eficiencia energética, que puede parecer lo mismo que gestión de la energía, pero no lo es. Esto tiene que ver con estudios de compra óptima, que tiene que ver con cómo reducir al mínimo el costo de la energía que la organización está consumiendo. No tiene nada que ver con ser eficiente, sino solamente con reducir el costo de la energía. El diagnóstico energético, después vamos a ver el detalle de qué se trata, que tiene que ver con la foto de cómo hoy se está consumiendo la energía. Y un análisis para la incorporación de energías renovables o equipamientos eficientes. Entonces, no sé si se alcanza a ver la diferencia con gestión de energía, lo vamos a ver un poco más adelante. Esto es como más específico y más técnico.
donde yo participo menos, evidentemente. Por último, de consumo responsable es más que gestión de energía solamente. La idea es optimizar los actuales usos y consumos de agua, energía también, e insumos de la organización. Porque siendo más eficiente en los consumos de agua, hay mucho menos de consumo de energía también, hay mucho menos de fluentes también. O sea, al final todo termina remitiendo energía, pero no necesariamente energía, porque muchas veces me pasa, sobre todo siendo auditora, energía es electricidad e iluminación, a lo sumo aire acondicionado. Y no, energía es todas las formas de energía, en todas sus formas primarias y secundarias también. Entonces, traer el agua hasta la canilla significó todo un bombeo que llevó energía. Entonces, si yo soy eficiente en el uso de esa agua y no la ando derrochando, estoy ahorrando a su vez en la energía que me significó traer el agua hasta acá. Lo mismo con todo tipo de insumos. Si yo soy poco prolijo en el consumo de insumos, todo el transporte que significa llevarlo hasta ahí, los desechos que genera, entonces todo eso también termina siendo usos de energía. Dentro del consumo responsable implementamos BPM, Buenas Prácticas de Manufactura, ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad, e ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental. Seguro que tienen una linda pregunta. No, todavía no. Bueno. Por último, para complementar a lo anterior, lo que hacemos también es gestionar aportes no reintegrables y créditos blandos para tanto la adquisición de adquisición de equipamiento, asesoramiento y capacitación. No sé cuánto sepan de los créditos que hay disponibles. Voy a tener algunas diapositivas hablando del tema porque hay financiamiento disponible, con sus restricciones, pero hay. Entonces, el título de esta charla, como ustedes seguramente recibieron en la invitación, es cómo medir y reducir la huella de carbono, eficiencia energética y la ISO 50001, la relación entre todas ellas. Empiezo lógicamente con huella de carbono y con la definición de diccionario, así la más neutra posible, que es el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero generado por una organización, un evento, un producto o una persona durante un periodo determinado. ¿Están todos familiarizados con el concepto de huella de carbono? ¿Cómo para entender? ¿No? Un amigo lo definió y me encantó como la frazada que cubre la Tierra. Esos son los gases de efecto invernadero, en definitiva. La frazadita, hay una frazada alrededor de la Tierra que conserva el calor del Sol. Esa frazada está siendo más gruesa a raíz fundamentalmente de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa frazada se hace cada vez más gruesa. Eso hace que la temperatura de la Tierra aumente. Por eso tenemos estos problemas de aumento de temperatura. Entonces, ¿cuáles son esos gases de efecto invernadero? Los resumimos en dióxido de carbono o los asimilamos a dióxido de carbono, pero son muchos, los vamos a ver después. En general están todos asociados a la combustión. Mismo por esto que decía, yo prendo la lamparita y estoy consumiendo energía eléctrica, pero esta energía eléctrica vino de una central que quemó fuel oil, por ejemplo. O vengo en auto hasta acá, consumo combustible, o abro la canilla y consumo un agua que fue bombeada con algún tipo de combustible. Entonces, todas esas actividades que no parecen tener relación con gases, con emisiones de gases, al final en algún punto terminaron emitiendo gases porque hubo un consumo de alguna forma de energía. Entonces, cuando hablamos de esto de huella de carbono, estamos refiriéndonos a, por ejemplo, en mi persona o este evento. Ahora, para organizar este evento, significó que todos ustedes vinieron para acá, de alguna manera. Alguno vivía a 2 cuadras y vino caminando, otro venía desde lejos y vino en su auto particular, otro vino en autobús. Todos esos consumos fueron distintos. Si yo me pongo a medirlos, bueno, el que vino caminando no generó emisiones más allá de lo que estuvo respirando, por ejemplo. O el que vino en auto sí, porque estuvo quemando combustible. El que vino en colectivo lo compartió con las otras 20 personas que venían en colectivo. El colectivo en energía consumió menos que el subte, o consumió distinto del subte. Todas esas cuentas se pueden hacer. Entonces, al momento de hablar de huella de carbono, se habla, ahora sí uso esto, se habla de las emisiones directas, de lo que tiene estrictamente que ver con la actividad. Entonces, en este caso podría ser ni siquiera es la electricidad. ¿Qué sería en este caso las directas? Uy. Las que son producidas directas por la actividad específica. Por eso, y en este evento en particular, los residuos que vamos a generar. La descomposición de los residuos que vamos a generar sería No, tampoco, ese es el 3. En este caso, de este evento, no veo las directas. Porque vamos a tener... La energía que se está utilizando... Ese es el 2. La energía que estamos utilizando para el aire acondicionado, para la luz, eso es el segundo,
el segundo alcance, porque ustedes piensen que nosotros en Argentina tenemos una matriz energética compuesta con una proporción de energías renovables y una proporción de energías que no lo es, y en Brasil es distinto. Entonces, este mismo evento, así tal cual, con esta misma cantidad de personas que vienen del mismo lugar y todo exactamente igual, pero en Brasil es distinto la cantidad de emisiones generadas por la iluminación y el aire acondicionado, porque la matriz energética de Brasil es mucho más hidroeléctrica que la nuestra. Eso fue complejo. ¿Se entendió? Acá que más del 90% es carbono. Se ha movido mucho. Antes teníamos mucho más de proporción de hidroeléctrica respecto del total, que está como el 40%, ahora está como en el 20%. O sea, entonces, y la Secretaría de Ambiente tiene un cálculo de justamente por dónde anda el coeficiente de emisiones por megawatt hora generado. Se calcula todos los años, justamente por eso, porque la matriz va cambiando, y entonces antes teníamos una proporción de energías... La matriz en Argentina tiende a orientarse a qué tipo de combustión. Y petróleo. Siempre petróleo. Y sí. Es más, el gas ha bajado mucho también, es sobre todo combustibles líquidos. ¿Se entendió lo que dije recién de la matriz energética? Bueno, entonces por eso, al momento de calcular la huella de carbono, una cosa es lo directo, que en este caso habla de una fábrica, donde dice, bueno, la fábrica consume combustible, la fábrica misma, ahí está ahí consumiendo, o los propios vehículos de la empresa para hacer transporte de productos, por ejemplo, esos son consumos directos. Los consumos indirectos, que tienen que ver con la compra de energía, si la empresa no la está generando, donde, ya les digo, es distinto Argentina de Brasil, de otros países, porque la matriz energética es distinta. Entonces, los gases que se emiten para generar energía en Argentina con la gran proporción que hay de consumo de combustibles líquidos es una cosa, y en Brasil, con el porcentaje que hay de generación de energía eléctrica, es otra cosa distinta. ¿Sí? Y el tercer alcance, que es como el que está un poco más lejos, tiene que ver con más indirectos aún, donde tiene que ver con no estrictamente lo que pasa en la empresa, sino lo que ocurrió antes y ocurre después para que la empresa pueda funcionar. Entonces tiene que ver con las actividades tercerizadas, con el uso de productos, con todo lo que es comprar, los viajes de los empleados, ya no con vehículos propios, sino con viajes con otro tipo de vehículos, la disposición de residuos, todo lo que no hace a la empresa misma, pero que la empresa necesita para funcionar. Entonces, esto así, en dibujo, termina siendo huella de carbono. Todas estas actividades generan dióxido de carbono, generan metano, generan óxidos nitrógenos, generan óxidos de azufre, HFC, que tienen que haber escuchado también. Todos estos gases tienen una diferente capacidad de retener el calor en la atmósfera. Entonces, no es lo mismo generar dióxido de carbono que generar metano, porque tienen un poder calorífico, un poder de retener calor distinto. Entonces, al momento de calcular la huella de carbono, lo que se hace es decir, bueno, yo empresa, pongamos que vamos a tomar solamente el primer alcance, yo empresa, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuáles de todos mis procesos están generando algún tipo de gas que tiene un efecto invernadero, es decir, que tiene un efecto de retener calor? Como no son todos iguales, se hacen todos los cálculos y así se termina calculando la huella de carbono. Con alcance 1, alcance 2 o alcance 3. ¿Qué ocurre? Perdón, sí. Dime. Hay países, en tu caso Francia, que conozco bien, cuya matriz energética es 70-80% nuclear. Quiere decir que la huella de carbono en ese país es bajísima. Así es. Ya con este mismo análisis es bajísima. Así es. Hay desechos radiactivos que duran miles de años y pueden contaminar. No cuentan. Y la huella de carbono solo se mide. Así es. Exactamente. En el desarrollo teórico de la huella de carbono lo que se intentó fue decir, bueno, ¿cómo hago yo para poder decir que esta fábrica está contaminando de una determinada manera? Porque se podía medir el consumo de energía, se podía medir el consumo de agua, pero ¿cómo hago para poner todo junto? Entonces, esta idea de decir, bueno, lo mido por las emisiones de gases de efecto invernadero, permitía incluir a muchos rubros, porque los residuos terminan descomponiéndose y generando emisiones, el agua para bombearla generó emisiones, la electricidad. Entonces, la metodología huella de carbono permitió hacer esto. Pero justamente la energía nuclear no lo refleja. No lo refleja. Vos tenés una empresa en Francia, tiene una huella de carbono súper baja y decís, uy, mirá qué espectacular, qué bien que laburan. Y es que es la matriz energética del país que hace que tengan ese valor. En el trabajo en la Embajada Británica, pasaba justamente eso, empezar a comparar las diferentes embajadas y los valores absolutos no eran comparables. Entonces, en huella de carbono muchas veces se habla de cómo uno va mejorando. Y pasa lo mismo con el sistema de gestión. No importa dónde estás empezando, no importa si es horrible, si tu competencia, no importa dónde estás, el tema es cómo vas mejorando, justamente porque siempre algo lo hace incomparable.
por ejemplo, el país en el que estás. Las empresas multinacionales a las que yo he hecho auditorías tienen inmensos problemas con ese tema, porque se pretenden, 100, y algunos ya empiezan en 20, y entonces se vuelven a dar a risa. Y los otros dicen, yo no puedo bajar de acá. Y entonces empiezan es complejo manejarlo por ese lado. Bueno, entonces esto como definición más gráfica. Hablando de métodos para la medición, no voy a entrar en detalles, pero hay métodos certificados, es decir, donde hay organizaciones que están acreditadas y que tienen una metodología que fue definida, avalada, y que los profesionales que lo hacen siguen esa metodología, como puede ser la metodología del Carbon Trust de Gran Bretaña o el Bilan Carbone de Francia. Hay profesionales, así como Guillermo decía, aquí hay Lead AP, hay profesionales que están específicamente formados y acreditados para poder hacer este tipo de mediciones. Son mediciones extremadamente complejas, porque recuerden esto, hay que ir a un nivel de detalle infernal. Si se fijan en internet van a encontrar cálculos de huella de carbono, muchas bodegas los han hecho. Bodegas han hecho mediciones de cálculo de huella de carbono, sobre todo por la exportación. En Europa se usa mucho tener el dibujito del pie con 5 gramos se usa mucho eso, ya les digo, con un montón de reservas, pero bueno, se usa. Y la otra forma, lógicamente, es la forma casera. Bueno, a ver, de cuánto estoy consumiendo en litros y en esto y en aquello y en lo demás allá, se hacen todas las cuentas, se usan los coeficientes de conversión, se hace la suma y listo, estoy en 100 y el año que viene en cuánto quiero estar, cuánto quiero reducir. Es distinto, Marcelo les va a hablar de ellos que certificaron, no de huella de carbono, pero ellos que certificaron las razones por las cuales lo hicieron y las ventajas que eso les trajo. Son cosas diferentes. Si la empresa lo que quiere saber es dónde está parada, puede hacer una medición casera y ponerse objetivos para mejorar. Si lo que quiere es demostrar a otros, como es el caso de las bodegas que exportan y que necesitan demostrar a otros dónde están, entonces de pronto necesitan algo certificado. Lo que tiene la huella de carbono es que es una foto. Por largo y complejo que sea el proceso, es solamente una foto. Hoy estoy yo en esto. Entonces, lo que se suele hacer es hacer la medición, con toda la complejidad que ello implica, instrumentar las mejoras y después volver a hacer una medición para decir, bueno, pude reducir tanto, pude mejorar tanto. Entonces, esto lo saqué de una rama, digamos, de la Comisión Europea que se dedica justamente a la medición de la huella de carbono mundial, y esto es la proporción en la cual se distribuye, donde la energía utilizada por la industria es toda esta proporción, todo lo que se usa para combustión, todo lo que es para el transporte que no es por rutas, lo que es transporte por rutas, lo que es la combustión para usos residenciales, la producción y distribución de combustibles. Fíjense, la agricultura, ahí está. Esto es un concepto que tiene que ver con uso del suelo y cambio en el uso del suelo, que básicamente tiene que ver con el nivel la cobertura de bosques que tiene el mundo en general. Y esto, mejor dicho, es la pérdida de bosques que tiene el mundo en general. Y otros rubros donde aparecen los procesos industriales, los residuos, solventes y otras cosas más. Entonces, lo que yo hice con esto fue hacer una simplificación y llevarlo a que todo lo que es energía, si volvemos acá, se fijan, esto es energía, esto es energía, esto es energía, esto es energía, en sus diferentes formas. Que electricidad, que combustibles, que en todas sus diferentes formas, energía es el 75% de toda la huella de carbono de todo el mundo. Este porcentaje de acá, que es más o menos el 20%, tiene que ver con el cambio de los usos del suelo, es decir, todo el carbono que se está liberando por la deforestación y por no reemplazarlo con más bosques, y otros donde aparecen fundamentalmente los procesos industriales. ¿A qué voy a esto? Porque yo empecé justamente trabajando con huella de carbono, y cuando vi que por un lado estaba buena la teoría, estaba buena la idea de poder incluir a muchos rubros, y estaba bueno poder comparar, y me parecía que eso estaba bueno, me parecía que la metodología de medición era muy muy compleja y terminaba haciendo que eso fuera accesible solo para pocos, porque es realmente para pocos, pues es muy compleja, y porque el 75% es energía. Si uno hace una buena y una eficiente gestión de la energía, reduce la huella de carbono de forma directa, de forma completamente directa. Entonces me pareció que era mucho más interesante enfocarme en la gestión de la energía. Acá yo me preguntaba cómo llegué a la gestión de la energía. Así llegué a la gestión de la energía.
enfocándose en la gestión de la energía, uno reduce la huella de carbono automáticamente. A uno le interesa demostrarlo por una cuestión de que se lo pide, que necesita, va y la mide, pero con esto ya está llegando al resultado y es accesible para cualquiera, y es lo que vamos a ver después con la norma ISO 50001. Hacer gestión, y Marcelo lo va a contar en su experiencia, hacer gestión de la energía está al alcance de todos y no tiene nada que ver con hacer el edificio de nuevo, reemplazar a todos los equipos. Se puede también, pero no necesariamente pasa por ahí. Entonces me pareció que era algo mucho más accesible para todos. Y si uno de ahí quería subir y hacer cosas más complejas, se puede. Pero esto es un concepto más. Dime. Pregunta, Laura. El tema de la educación de las personas que operan el edificio, que tiene que ver también con toda esta, hay una capacitación, hay algo solamente tecnológico y de medición y de documentación. Gracias por preguntar. Justamente, Marcelo va a decir mejor que yo, desde la implementación, yo lo he visto en las auditorías. Para hacer gestión de la energía, lo primero es que todos entiendan de qué se trata y que todos sepan cómo están usando el edificio, las instalaciones, las máquinas, con lo que hay. Si hay dinero para hacer recambios, está todo bien, pero lo primero es que todos entiendan. Entonces, lo primero que aparece es capacitaciones para las personas, instructivos de trabajo. Esto se hace de este modo. Marcelo hablaba justamente recién que va a decir él, que eran ineficientes en uno de sus procesos productivos y que mejorando la eficiencia de ese proceso sin hacer cambios tecnológicos, lograron mejorar mucho su consumo de energía, porque pasa mucho por ahí. Yo lo he visto también en diferentes turnos, es la misma máquina, el mismo proceso, el mismo todo, el turno de la mañana, el turno de la tarde, rinden distinto. Porque los operadores son distintos, porque el nivel de compromiso o de concientización de los operadores es distinto. Entonces, eso es capacitación. La documentación, por esto de las cosas se usan de esta manera. Y las buenas prácticas entre unos y otros, poder compartirlas. Hay muchísimo de eso. Y eso es todo gestión. Y yendo a esta pregunta, ¿vos pudiste hacer un análisis de... Por ahí es distinto en cada lugar, en cada empresa, pero ¿qué porcentaje de eficiencia se lleva la capacitación respecto al cambio de metodología o tecnología en general? Me encanta la pregunta. Me encanta. Estuve ahora en enero en Brasil haciendo una auditoría para una empresa que funde hierro y hace bloques de motor para Fiat. 3.000 personas. Tiene un nuevo director industrial desde el año pasado. Llega el director industrial y dice, bueno, a ver, ¿cómo estamos con los consumos? Bueno, le muestran el número. Ajá. ¿Y este número de dónde viene? No, bueno, de allá del medidor de la punta. No, ¿cómo el medidor de la punta? ¿Y los procesos? Y no tenemos. No. Ya, medidores. Solamente con poner medidores, eso ni siquiera es tecnología, solo con poner medidores y con que el responsable en este caso, sale mayoría, perdón, responsable de los procesos te tiene que poner a explicar. ¿Qué está pasando? El mes pasado estabas en esto, ahora estás en esto, ¿qué pasó? Y cada uno de los responsables, solamente el hecho de tener que enfrentarse al número y dar una explicación, bajaron el 20% su consumo de gas. Un infierno. El costo de los medidores lo levantaron en 2 meses, evidentemente. Solamente con medir y tener que dar explicaciones. Porque ¿qué ocurre? Mientras todos consumían, el número era 950, no soy yo, qué sé yo, será él, no sé, en realidad no sé, no digo no soy yo, pero digo no sé. Pero del momento que yo ya tengo mi número, él tiene el suyo, y empezamos a comparar mes a mes, hay que empezar a dar explicaciones y empezar a encontrar qué es lo que está ocurriendo. Alucinante. Eso por el lado del gas, que empezaron a estar a medir, lógicamente no todos los procesos usaban gas, entonces empezaron a medir los procesos más importantes. Con electricidad hicieron una cosa similar. Y después lo que también hicieron, que es súper interesante, que es apagan todo. Yo fui al momento del almuerzo, está todo apagado. Y dice, pero esta fábrica está abandonada. No, se fueron a almorzar, 1 hora, todo apagado. No sé cómo explicarles todo, porque en realidad fui en diciembre, donde era la parada de planta, que estaba realmente todo apagado, era una cosa tristísima verlo tan apagado, y cuando volví después en enero, que estaban en plena producción, era el almuerzo y estaba todo a cero. ¿Y antes no sucedía eso? ¿Antes no sucedía eso? ¿Dejaban todo prendido y se iban? No es que dejaban todo encendido, pero depende mucho más de la voluntad de cada uno. Porque ¿qué ocurre? Yo soy operador de esta línea. ¿Apago esto o no apago? ¿Interfiero o no con el proceso? ¿Qué sé yo? Capaz que lo apago y meto la pata. Entonces, quien sabía y se acordaba y lo hacía, iba y lo hacía. Pero ahora está procedimentado cuando
es el horario del almuerzo, vos que sos el responsable, tenés que apagar esto, esto, esto y esto, en este orden y en este tiempo. Porque tampoco es cuestión de bajar el interruptor, porque hay veces hay cosas que no lo toleran. Entonces, no es que no se hiciera, sino que dependía mucho más, y me pasó haciendo la auditoría, hay diferentes personas que tienen diferente interés y diferente motivación para hacer las cosas, porque sí, porque vienen con eso. Lo que estaba haciendo la empresa era justamente hacer que eso fuera más distribuido y más parejo entre todos. Entonces, lo había transformado en esto ahora, a partir de ahora es de este modo. Y era una cosa realmente impresionante, realmente impresionante. Bueno, uy, sas. Gracias. Llega. Ahí estamos, gracias. ¿Respondió la pregunta? ¿Había una pregunta? Sí, había una pregunta de las tuyas. Bueno, entonces, viendo esto, que fue lo que vi haciendo un trabajo en la Embajada Británica, donde veía que todo bien con la huella de carbono, estaba también el tema de las fugas de gases de aire acondicionado, que son gases de efecto invernadero muy poderosos, pero entonces uno se le escapa un poquitito y es lo mismo, que son gases muy poderosos para retener calor, pero en definitiva mucho pasaba por la gestión de la energía. Dije, me voy a concentrar en gestión de la energía. Entonces, antes de entrar en los detalles más técnicos de gestión de energía, eficiencia energética y todo, voy a hablar de financiamientos por dos razones. Porque me parece que quizás lo que menos conocen, o espero que sea lo que menos conozcan, y además porque todo lo que voy a decir después se enmarca en alguno de estos financiamientos. Con las restricciones que les comenté, ahora las voy a ver en el detalle, pero todo lo que voy a decir después, de eficiencia energética, de sistema de gestión, de capacitación, de asesoramiento, de equipamiento, todo lo que voy a decir después se enmarca en alguno de estos financiamientos. ¿Se escucha bien? Wonderful. Entonces, hay financiamientos que son aportes no reintegrables, es decir, que la empresa recibe el dinero y no lo tiene que devolver. Hay créditos a tasas muy bajas, como el 0,5%, y no tan bajas, pero más bajas que las tasas de bancos, como el 17%, que son fijas y en pesos a muchos años. Y muchos es 7, 9, depende del tipo de línea, hay muchas líneas. Los destinos de estos diferentes tipos de financiamientos pueden ser un diagnóstico energético, esta foto que yo les decía, bueno, a ver cómo estoy consumiendo, qué cosas puedo llegar a hacer, después lo vamos a hacer en el detalle, pero un diagnóstico energético está incluido dentro de estos financiamientos. Es más, aprovecho y les cuento, la Secretaría de Energía tiene una línea donde subsidia el 90% del diagnóstico energético de una empresa. Es decir, la empresa pone el 10%, el diagnóstico, el otro 90% lo pone la Secretaría de Energía, que hayan hecho muchas licitaciones, el 10% está como en 5.000 pesos, para que se den una idea. Se pueden comprar bienes de capital, entonces esto que hablábamos de que no es lo primero cambiar la caldera, pero si la empresa necesita cambiar la caldera, se puede hacer con ese tipo de financiamiento. Otros destinos de eficiencia energética que puedan ocurrir también están incluidos en estos financiamientos. Sistemas de gestión certificados. Aquí hay un requisito de certificación para que no sea que la empresa solamente dice sí, ya lo implementé y nada más. Requiere una certificación, como que hay un aval de alguien que dice, bueno, está bien, lo hicieron bien. Instalaciones de agua, de electricidad, de todo tipo de instalaciones también están cubiertas, y muchos otros que no puse porque no me entraban, entran dentro de diferentes líneas. Dime. ¿Los otorga la Secretaría de Energía únicamente o algún otro organismo? Me está preguntando Marcelo si son solamente la Secretaría de Energía. No, los de Secretaría de Energía es solamente el diagnóstico energético. Y también la Secretaría de Energía, caso que hubiera empresas entre medianas y grandes, está subsidiando el 100% de la implementación y certificación de una ISO 50001, es decir, un sistema de gestión de la energía. Eso es Secretaría de Energía. Y también lo que es bienes de capital es Secretaría de Energía, pero se instrumenta a través de la CEPIME, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Y esto es la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta hace un par de años, tenía una línea que también incluía todos estos rubros. Vamos a ver si este año vuelve a salir. Aprovecho y les digo, estas convocatorias son abiertas, es decir, uno puede presentarse en cualquier momento del año, depende de cuándo están los fondos disponibles, que son fondos del BID. Entonces no es que uno llega, si en cualquier momento le dicen pase por aquí, pero más o menos es bastante así. Los beneficiarios de estas líneas son
pymes en general, fundamentalmente industriales. La CEPYME tiene una lista de cuáles son los rubros que están incluidos, con toda lógica. Entonces no es cualquier pyme, no es un kiosco en la esquina, sino que son pymes que tienen que ver con la industria, de rubros específicos. Siempre con más de 2 años de facturación, como para de algún modo asegurarse de que esa inversión va a ir a la empresa productiva. Y esta ventaja es que es en cualquier punto del país. La CEPYME tiene un instructivo muy claro respecto de cómo puntúa a los proyectos y a las empresas y uno puede ya saber de antemano si eso va a ser aprobado o no. En general, las empresas en el NOA y en el NEA tienen un puntaje superior que las empresas instaladas en Buenos Aires. Las empresas que son de unos rubros tienen más puntaje que las de otros rubros, pero está en el instructivo, está todo clarísimo. Una pregunta que va atada a la otra. Por ahí, no sé si acá la tienen clara, yo no. Digamos, ¿a dónde se aplica? Que por ahí lo van a hablar o por ahí entra más tarde. ¿A qué se aplica la ISO 50001? Porque, por ejemplo, en LEED se aplica a edificios, ¿sí? Entonces la pregunta, antes de responder eso, la pregunta va a si una pyme industrial tiene un edificio separado de la parte de la planta que existente, edificio de oficinas, y quiere hacer una auditoría energética del edificio de oficinas, ¿entra o es solamente de la planta en sí? Viene después. Responde a todas tus preguntas con un viene después. ¿No te molesta? Bueno, porque estás diciendo varias cosas y las voy a decir a todas después. Dale. Entonces, de los 3 rubros que estamos hablando, que es eficiencia energética, gestión de energía y consumo responsable, como con rubros cada vez más abrangenchis, más abarcadores, empiezo con eficiencia energética, donde lo que digo es, si una empresa o una organización, llamemos organización, porque en realidad se puede aplicar a cualquier tipo de organización, una empresa tiene un determinado costo de producción, que bien podría ser para este edificio un costo de hacerlo funcionar, dentro del cual hay una proporción mayor o menor, que es el costo energético, el costo que significa todo el consumo de energía, con unas determinadas ganancias. Si yo hago un uso eficiente de esta energía, este costo energético se reduce, porque lo que estoy haciendo en definitiva es evitar los derroches. No estoy, como hablamos con Marcelo, no es que apago todo y me voy. Yo sigo funcionando igual que antes, pero lo que hago es eliminar los derroches. Lo que les contaba antes, de pronto se empieza a medir y todos empiezan a cuidarse más en qué es lo que están consumiendo. No es que no están dejando de consumir, están evitando derroches. Ese costo se reduce. Y eso pasa directo a las ganancias, porque en el momento que no estoy desembolsando dinero para compensar ese derroche, es dinero que me estoy guardando. Entonces, yo cuando hablé de eficiencia energética les hablé de los estudios de compra óptima, que les dije que era solamente reducir el costo de la energía que estoy consumiendo. Todavía no estoy hablando de hacer ningún tipo de eficiencia, solamente reducir el costo, o sea que la factura que decía 100 ahora diga un número menor. Entonces, cuando pienso en costo, en energía estoy hablando de una determinada tarifa y de un determinado consumo. Cuando hablo de tarifas hablo de este estudio que se llama de compra óptima de energía, que lo que hace es ver cómo se fija esa tarifa y cuáles son las posibilidades para mejorar ese encuadramiento. Las personas dentro del equipo, personas que trabajan en este tema, dicen en todos los casos en los cuales he hecho un análisis de compra óptima, siempre hubo algo para mejorar respecto a la tarifa, había algo que no andaba, que si en realidad T2 y no le correspondía, que era potencia contratada. Son trámites administrativos que hacen que cambie ese costo que está pagando la empresa por la energía. ¿Qué variables se pueden modificar? ¿Qué otros costos existen? Si ustedes se fijan en la factura, no es un rubro, consumo, tarifa y ya está. De pronto para la casa de uno sí, pero para una industria es distinto, tiene muchos más rubros. Eso es lo que se ve en este estudio, que hay muchos elementos administrativamente que se pueden modificar y reducir el costo de la energía. ¿Sabes qué yo necesitaría saber? ¿Qué hora es y cuánto tiempo tengo? 10:30. ¿Y tengo? 10 minutos, 15 minutos. Bien.